Bueno, familia, al frente podéis apreciar que está ondeando la bandera de Cuba, la Charles. Así que coméntanos un poquito cuánto gana un profesor cubano. Decorado con diferentes plantas. Y la verdad, como podéis apreciar, es verdad que es igual de válido que el mío, pero quiero que en esta ocasión él tenga la oportunidad de dar su punto de vista, que es una guineana con un venezolano, o un cubano con un guineano. Cierto es que lo... Muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video. Actualmente nos encontramos en Malabo 2, una de las zonas más maravillosas que vais a encontrar en la ciudad de Malabo. De hecho os lo quiero enseñar para que lo podáis ver. Fijaos qué bonita se ve esta autopista. Fijaos al fondo esa rotonda con un montón de plantas, con un montón de palmeras. Fijaos esos edificios al fondo. La verdad es que se ve muy moderno. Se nota que estamos en una de las mejores zonas de Malabo, sobre todo cuando vas en coche, para poder disfrutar de estas super vistas. Pero bueno, eso no es lo importante de hoy. Lo importante es que el anterior video y el último video que hemos subido al canal, hemos ido a comer comida latina en el único país hispanohablante de toda África. Fijaos qué curioso y fijaos qué interesante sería en este video hablar sobre la cultura latina, cómo se ha impregnado aquí en Guinea Ecuatorial, cuál es la comunidad latina mayoritaria aquí en Guinea. ¿Serán argentinos, serán chilenos, serán colombianos? En el vídeo de hoy lo que vamos a hablar, sobre todo también estas comunidades latinas, en qué parte de la ciudad se encuentran, si se encuentran en algún barrio en específico, sobre todo a qué se dedican, cuáles son sus trabajos principales, gastronomía, limpieza, oficina, empresas. Así que, familia, sin más dilaciones, para no hacerlo muy largo, quédate en este vlog, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo disfruta de esta super aventura latina. Para llevar a cabo este reportaje no lo podía hacer solo, así que he decidido venir a buscar a un gran amigo que muchas veces ya ha salido aquí en el canal. Los más antiguos le vais a reconocer y estoy 100% seguro de que nos va a ayudar muchísimo. Información que nos va a dar sobre cómo lleva a cabo la comunidad latina o cómo se desenvuelve la comunidad latina aquí en Malabo, Guinea Ecuatorial. Así que estoy 100% seguro que nos va a dar esa salsa necesaria para llevar a cabo este gran reportaje. Bueno, como os he dicho, nuestro gran amigo Charlie, aquí le tenemos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Genial, como siempre. Bien. Muchos le reconoceréis de Anobón, de también otros vídeos que hicimos enseñándonos su barrio aquí en la zona de la Guema. ¿Te acuerdas de ese vídeo que hicimos? Que gustó muchísimo, por cierto. Y nada, hoy ya le comenté que vamos a hacer un blog sobre la comunidad latina en general, como he hecho en la introducción. Y les he comentado que nos vas a dar bastante información, o por lo menos tu punto de vista, cómo se desenvuelve la comunidad latina aquí, qué opinas, dónde viven, o si te desenvuelve, o si de alguna manera tienes amigos, colegas, conocidos latinos. Y nada, es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Así que nada, espero que nos aportes la máxima información y sobre todo que nos des esa salsa que tienes latina. Lo primero que tienes que saber, y sé que muchos ya sois conscientes de esta información, es que Guinea Ecuatorial es el único país hispanohablante de toda África, y con eso tendría que ser este territorio, Guinea Ecuatorial, uno de los países foco número 1 de turismo para los hispanohablantes y número 1 para la gente o la comunidad latina que venga a buscar una oportunidad, ya sea laboral, ya sea social o incluso hasta personal, porque compartimos una cosa muy importante que es esencial, que es el idioma. Pero cuando vas a buscar la oportunidad a cualquier país, aparte de los beneficios económicos y laborales, lo primero que preguntas es en qué idioma hablan. Y en este caso nos damos cuenta que el idioma principal es el español y os va a ser y os sería muy fácil poder relacionaros. Pero también en este canal de YouTube nos hemos dado cuenta que muchísima comunidad latina no conocía la existencia de Guinea Ecuatorial y mucho menos conocía que hay un país o existe un país en toda África que habla español y compartimos el mismo idioma. Pero la información que os voy a dar a continuación es la que estoy 100% seguro que no sabíais, es que hay una comunidad latina que lleva muchísimos años aquí en Guinea Ecuatorial, con la cual hemos compartido un montón de cosas, que es la que os voy a hablar a continuación.
Bueno, familia, al frente podéis apreciar que está ondeando la bandera de Cuba, de capital La Habana. Esta fue la primera embajada latina que tuvimos aquí en Guinea Ecuatorial, aquí en Malabo, y con la primera que tuvimos relaciones tanto gubernamentales, laborales, y la cual nos dio oportunidades a muchos guineanos para poder ir a estudiar a Cuba. Podéis apreciar la embajada de Cuba, se encuentra en un buen barrio. Este barrio es el barrio de Caracolas, un barrio la verdad bastante bueno, y si os fijáis es una embajada que la verdad es bastante grande. Fijaos en los ventanales azules, la verdad es que es bastante bonita, bastante llamativa, incluso hasta me recuerda a Cuba de los vídeos que he podido ver. Tiene la verdad que bastante esencia, y la embajada la verdad se ve bastante bien. Bueno, como podéis apreciar, detrás dejamos la embajada de Cuba, que por cierto la verdad es bastante pintoresca como su ciudad y capital, La Habana. He de añadir bastante información, y es que las relaciones entre Cuba y Guinea a día de hoy, o a fecha en la que estoy grabando este vídeo, se siguen manteniendo. De hecho, hace 25 años muchísimos guineanos fueron a la Universidad de Cuba, principalmente la de Cienfuegos, para poder desarrollarse a nivel estudiantil. Y la verdad, muchos no desconocemos que en Cuba la docencia y la educación es bastante rigurosa y bastante buena. Luego también otro tema muy interesante es que todos los cubanos que vinieron aquí a Guinea Ecuatorial hace 25, 30 años, bastante tiempo, más de por lo menos 3 décadas, vinieron principalmente para ser docentes, es decir, para trabajar en escuelas, universidades, y luego también para todo el área de la sanidad, que la verdad que ninguno desconocemos que los cubanos en la sanidad son bastante buenos, y la verdad nos vinieron bastante bien, porque de hecho en esos tiempos, hace 20 años, todos los cubanos prácticamente estaban en la docencia y estaban en el área de la sanidad. Detrás de cámara, nuestro gran amigo Charles me estaba comentando que a lo largo de su etapa estudiantil ha tenido muchísimos profesores cubanos, y me gustaría que él nos aportara toda la información y toda su experiencia, y sobre todo nos contaras cómo era la calidad de los profesores cubanos que has llegado a tener, y sobre todo si había alguna diferencia con los profesores guineanos que has llegado a tener. Hola, buenas. En primer lugar, hay que destacar que la gente cubana son gente muy maja, amable, acogen a todos. Sí, no hay tribalismo ni racismo. Es decir, en cuanto a la forma de impartir, es decir, la forma académica, son gente que intenta implementar el sistema cubano en Guinea, es decir, que todos vayamos de la mano, que nadie se quede atrás, que todos vayamos juntos. Es decir, intentan que todos entiendan el tema y procuran que el alumno entienda que vayamos juntos de la mano para cumplir los objetivos. Bueno, como habéis escuchado a Charles, nos ha comentado su experiencia, nos ha comentado su punto de vista. En mi caso, yo no he tenido la suerte de haber podido tener muchos profesores, ya sean cubanos o ya sean latinos, pero sí que es cierto que cuando yo venía aquí a Guinea Ecuatorial de vacaciones, sobre todo cuando estaba en mi etapa de la secundaria, que aquí se llama ESBA, que es Educación Secundaria Básica, sí. No sé cómo se llama en Latinoamérica, no sé si se llama igual, pero yo tenía muchísimas dificultades con las matemáticas, es decir, los números se me daban fatal. Y cuando venía aquí de vacaciones había cursos de verano en Malabo, y los profesores que estaban en esos tiempos, que también a día de hoy creo que siguen, eran profesores cubanos. Yo tenía un profesor cubano que la verdad era bastante bueno y me facilitaba las técnicas para poder aprender, y sentía que tenían unos atajos y unas técnicas totalmente diferentes y sobre todo muy efectivas en comparación a los profesores guineanos. Pero ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que muchos estaréis preguntando, sobre todo la comunidad latina: ¿cuánto gana un profesor cubano aquí en Guinea Ecuatorial por una jornada de 40 horas? Para que más o menos hagáis la comparativa de lo que ganarían en cualquier parte de Latinoamérica o cuánto ganarían actualmente en Cuba. Esta información en cuanto a sueldos pues os la va a dar de una manera más exhaustiva Charles, así que coméntanos un poquito cuánto gana un profesor cubano. Sí, hay que destacar que cuando vienes a un país y te quedas es porque la cosa va bien, y en cuanto a los cubanos, el salario mínimo aquí estipulados son de 1.500 euros. Es decir, vale, de 1.500 euros. Hablamos de un millón. ¿Consideras que llegan a un millón? Llegan a un millón. Wow. Sí, y el mínimo sería entre los $800, ahí incluyendo lo que es la sanidad, el alquiler del hogar. Es decir, aquí cobras bien, como cubano, cobras bien.
Bueno, como en el ámbito de la docencia, que es lo que hemos comentado respecto a los cubanos, pues en el ámbito de la sanidad pasa prácticamente lo mismo. Como he comentado, la mayoría de cubanos trabajan en el ámbito de la salud y en el ámbito de la docencia, pero en el ámbito de la salud los sueldos rondan lo mismo. Sí, casi son iguales. Sí. O sea, imaginar, y me gustaría que lo comentéis, cuánto gana, por ejemplo, un farmacéutico en Cuba. No sé en cuánto están rondando ahora mismo, pero por los vídeos que he ido viendo últimamente no ganan mucho, pero aquí la verdad es que la prosperidad que tienen es bastante amplia, muchísimas salidas, y sobre todo porque siempre se ha confiado mucho en la sanidad cubana. Aquí en Guinea Ecuatorial siempre hemos tenido claro que los cubanos son los goats, son la cabra, son los mejores, y así que a día de hoy sigue habiendo bastantes cubanos en sanidad. Y sobre todo por la lengua que es española, eso les favorece mucho, la verdad. Es lo que hemos comentado antes, al final cuando tú vas a buscar oportunidades a un país, lo primero que buscas evidentemente son las salidas laborales, las salidas económicas, pero si encima compartís el mismo idioma, va a ser muchísimo más fácil poder tener relaciones personales y poder tener relaciones sociales. Enseñaros la siguiente embajada latina, que estoy 100% seguro de que os va a sorprender, sobre todo por lo bonita que es, como la hemos enseñado, la de Cuba. Os quería hablar un poquito de cómo, por lo menos desde mi punto de vista, he notado estos 5 años que llevo aquí en Guinea Ecuatorial, cómo la cultura latina se ha impregnado aquí en Guinea Ecuatorial, sobre todo cómo ellos se han ido desarrollando y sobre todo adaptando. ¿Cuáles han sido las claves? Una de las claves principales, evidentemente, es el idioma, porque al final compartimos el idioma, que es el español. Pero otros puntos importantes es que al final compartimos muchísimas ideologías a nivel cultural, nos gusta también los mismos ritmos musicales, y cuando han llegado aquí han visto que aquí la gente escucha bachata, por ejemplo tenemos a Romeo Santos, escuchan reggaetón, que muchísima gente aquí escucha reggaetón, escuchan trap latino. También se han dado cuenta que compartimos muchísimos gustos a nivel de gastronomía, compartimos también muchísimas maneras de comer. Por ejemplo, aquí se come muchísimo picante, ya sabemos que en Latinoamérica el picante, las salsas también se comen bastante, entonces al final se sienten como en casa. Pero una de las cosas más puntuales, sobre todo de la última que hemos hablado, que ha sido Cuba, es que al final compartimos el mismo clima. Al final cuando el cubano llega aquí, nota que hace calor, se siente también como en el Caribe, se siente tropical, y al final es muchísimo más fácil adaptarse, porque ya sabéis que el clima cambia un montón la perspectiva térmica y sobre todo la perspectiva de cómo te sientes en un ambiente y en una zona. Bueno, familia, como podéis apreciar, al frente tendríamos ondeando la bandera de Venezuela y nos encontramos específicamente en la embajada de Venezuela. Fijaos lo moderna que es, fijaos lo grande que es, lo voy a enseñar desde fuera. Fijaos lo grande que es, lo bonita que es. Y para que veáis, nos encontramos en la embajada de Venezuela. La verdad que está bastante decorada. Comentadme, dejadme en los comentarios, mis venezolanos, qué opináis de este increíble edificio que es la embajada de Venezuela. Como podéis apreciar, esto sería la embajada venezolana. Fijaos qué bonita que es, lo grande y sobre todo bien decorada que está. Hay muchísima vegetación, decorado con diferentes plantas, y la verdad, como podéis apreciar, es bastante grande. Esta embajada lleva aquí muy poco tiempo, no sabría deciros si 2 o 3 años, pero no se encontraba en esta zona. Y aparte, esta zona es bastante buena, está muy cerca del aeropuerto, prácticamente a 5 minutos en coche, y como podéis apreciar, es un edificio que está prácticamente solo, porque si os fijáis a la izquierda no hay nada, es un terreno totalmente libre. Pues familia, ya lo habéis visto, detrás mía dejamos la embajada de Venezuela, que la verdad Venezuela es un país increíble. En estos últimos años está empapándome de muchísima información, ya lo he comentado en otras ocasiones, sigo a muchísimos youtubers venezolanos, pero al igual que Cuba, Guinea Ecuatorial tiene muy buena relación con Venezuela. De hecho, igual, estos últimos 20-25 años ha habido muchísimos guineanos que han ido a estudiar a Venezuela, en la capital de Caracas, en bastantes universidades de ahí. No tengo mucha información de cómo es el sistema educativo en Venezuela o cómo era hace 25 años, pero lo que sí tengo por entendido es que había muchísimos guineanos, muchísima comunidad guineana que fueron a Venezuela para poder formarse.
Otro dato muy interesante es que estos últimos 2 años, puedo decir, han habido bastante comunidad venezolana. Hay bastantes venezolanos aquí en Guinea Ecuatorial, sobre todo en Malabo, pero la mayoría no son de Caracas, la mayoría son de otras zonas de Valencia, creo que de Mérida, es una ciudad también de Venezuela, corregirme si me equivoco, sobre todo porque tengo bastante relación con bastantes venezolanos y la mayoría son bastante jóvenes, hablamos de entre 25 y 35 años más o menos. Cosa que también es un dato bastante curioso y bastante interesante, que por qué vienen tantos venezolanos tan jóvenes a Guinea Ecuatorial. Y lo que os estaréis preguntando es a qué se dedican los venezolanos. Pues realmente lo que he estado investigando, lo que he estado preguntando es que la mayoría se dedican a la hostelería. En muchos restaurantes, sobre todo latinos que hay aquí en Malabo, he visto a bastante venezolanos, he visto también bastante venezolanos en hoteles. Sobre todo tiene que ver con hostelería y sobre todo con lo que es servicios, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo en hostelería. Así que ponedme en los comentarios si en otros países, sobre todo en Venezuela o otros países de Latinoamérica, a qué se dedican principalmente los venezolanos. En cuanto a gastronomía, he llegado a probar y he tenido la oportunidad de probar arepas venezolanas, que por cierto, desde aquí están buenísimas. Pero en cuanto a sueldos, que seguramente es lo que os interesa, no puedo decir mucho porque realmente no tengo mucho conocimiento del sueldo de los venezolanos aquí en Guinea Ecuatorial, pero lo que sí que estoy seguro y al 100% y no fallaría es que estarían ganando entre 300.000 y 500.000 francos al mes. Estamos hablando entre unos $450, $650, que creo que es un sueldo bastante por encima de lo que cobran ahora mismo los venezolanos en sus países, o sea, sería más alto que el sueldo mínimo interprofesional que en Venezuela. En muchísimas ocasiones cuando viajamos a un país y estamos buscando, por ejemplo, en este caso, una comunidad latina o donde se encuentran los latinos o en qué zona viven, nos suelen facilitar sus barrios, nos suelen facilitar sus zonas donde les puedes encontrar. Pero en este caso, aquí en Guinea Ecuatorial, esa ecuación no se cumple, como por ejemplo en la ciudad de Nueva York, encontrar a los dominicanos, sabes que van a estar en Nueva York en un sector o área específico, encontrarás a muchos dominicanos. Pero en este caso, en Guinea Ecuatorial, como he repetido, no se cumple la ecuación aquí en Malabo. Por ejemplo, los colombianos no están en X barrios o los venezolanos no están en X barrios. Es decir, aquí la comunidad latina no se divide por barrios y mucho menos se divide por sectores. Lo puedes encontrar viviendo en cualquier barrio. En este caso nos encontramos en la zona de kilómetro 5, que es una zona cerca del aeropuerto. Puedes encontrar aquí cubanos, puedes encontrar venezolanos, puedes encontrar mexicanos. No tiene nada que ver por zonas, que es donde puedes encontrar a ciertos o a esta comunidad latina. Aquí la verdad está bastante mezclado todo, no están por áreas o por comunas. Bueno familia, yo os he dado mi punto de vista respecto a la comunidad latina, si en Guinea Ecuatorial se cumple la ecuación de encontrarles en ciertos sectores o en ciertas comunas. Pero quiero escuchar y que escuchéis también la opinión de Charles, porque seguramente tenga otro punto de vista que es igual de válido que el mío, pero quiero que en esta ocasión él tenga la oportunidad de dar su punto de vista, que es bastante interesante. Bueno, es verdad que aquí en Guinea no hay, digamos, un barrio específico en el que se centran los latinos, como en España, que sabemos que en Torrejón es donde están los guineanos, pero pasa que aquí hay barrios en los que notas una influencia masiva de latinos, como es en Banapá, las viviendas. Ahí se centran los docentes y los sanitarios cubanos, en ese barrio se centran. Otro punto es acerca de la cultura. Sabemos que los africanos fueron llevados a América, a América, de África a América, lo que hizo que se uniera la cultura africana con la americana. De hecho, hay bailes en los que coincidimos, como es la cumbia, que es un baile tradicional anoponés, que coincide con lo que es la colombiana, que es la cumbia. Aquí se llama cumbé. Eso es todo, gracias. Un dato que ha proporcionado nuestro gran amigo Charles, que he considerado que tengo que comentar, es el tema de los bailes. En el caso de la cumbia, vale, aquí también en la etnia anobonesa, que por cierto él es anobonesa, aunque muchos ya le conocéis, se llama, ¿cómo has dicho? Cumbé en anobonés y la cumbia en Colombia. Vale, ¿y los movimientos son similares, son parecidos? Son parecidos, sí, africanos son parecidos. Vale, sí. Es interesante porque, por ejemplo, yo noto que en Latinoamérica hay muchísimas variedades de bailes, al igual que de música y ritmos musicales, y al igual que en África también hay muchísima variedad, pero lo que ha comentado él es que hay una fusión muy similar en los sonidos de la música, en los movimientos, en los bailes, pero por ejemplo no es como el caso de Europa, sí, que siento que ahí están mucho más limitados, sí,
Y por ejemplo en Asia también siento que están más limitados respecto a el continente africano y el continente americano. Por eso siento muchísima hermandad, por decirlo de alguna manera, y creo que hay muchísimo feeling, sobre todo entre Guinea y los países hispanohablantes. Bueno familia, como os prometí, esta va a ser la última embajada. Detrás mía, aunque no estéis viendo una bandera ondeando en lo alto como hemos hecho con las dos últimas, sería la embajada de Brasil y se encontraría en la zona de kilómetro 5, como estáis apreciando, que es la carretera del aeropuerto. Si os fijáis, es una embajada bastante grande, empieza desde donde están pasando los coches ahora mismo hasta prácticamente el final, y como podéis apreciar al fondo, donde está marcando mi dedo, sería la entrada. Pero una pena que no podemos entrar, lo primero porque no se puede entrar para grabar, no nos van a permitir, y segundo porque estamos grabando este vlog un domingo, lo cual la puerta sí que está abierta, pero intentar acceder con la cámara ya sabéis que va a ser muy complicado. Así que esta sería la embajada, que la verdad me ha sorprendido bastante. Yo no tenía prácticamente idea de que la embajada de Brasil fuera tan grande y sobre todo que se encontrara en esta. Respecto a Brasil, os puedo comentar muy poquitas cosas, no porque no sepa cosas de Brasil. Por ejemplo, la capital sé que es Brasilia, y sé que hace años, no sabía deciros cuánto tiempo, era Sao Paulo la capital, pero actualmente, a pesar de que estoy grabando este vídeo, es Brasilia. Pero honestamente no conozco prácticamente a ningún brasileño aquí en Guinea Ecuatorial. De estos 5 años que llevo no he compartido con ningún brasileño. Realmente no he podido tener la oportunidad de poder hablar con ninguno para saber a qué se dedica aquí en Guinea Ecuatorial. No conozco ninguna comunidad brasileña aquí en Guinea Ecuatorial, pero lo que sí que sé es que suelen realizar festividades en la embajada, que lo he escuchado muchas veces, pero no sabía ni siquiera que la embajada se encontraba aquí, sobre todo que fuera tan masiva y tan grande. Otro ámbito muy importante, sobre todo cuando vas a hacer raíces o vas a pasar un largo tiempo en un país, como en este caso aquí en Guinea Ecuatorial, son las relaciones personales. En estos 5 años que llevo sí que he ido apreciando que hay bastantes relaciones personales entre la comunidad latina y los guineanos, tanto un guineano con un colombiano, o una guineana con un venezolano, o un cubano con un guineano. Cierto es que lo he notado muchísimo más en los cubanos, porque a pesar que son gente o es una comunidad que llevan aquí más de 15, 20 años y al final, pues quieras que no, han hecho aquí su vida, crean raíces, y eso al final pues se nota muchísimo en la comunidad. La verdad es que eso me alegra muchísimo, porque la combinación de razas siempre crea cosas positivas, y al final pues desde mi punto de vista me parece algo positivo. Bueno, y tú, Charles, estos últimos años, podemos decir 5 o 4 años, ¿has conocido alguna pareja interracial en el sentido de algún latino con algún guineano? Bueno, no es habitual ver a un latino saliendo con una ecuatoriana, pero tengo un pariente que estaba con una cubana, la tía bien maja, bien guapa. Guapa lo más importante, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Y todo iba bien, hasta que la tía se fue a Cuba. Vale. Sí. Lo que os he comentado, él comenta en este caso Cuba porque al final son de la comunidad latina la que más tiempo lleva, sí. Y la más abundante, podríamos decir, que entonces es evidentemente de alguna manera inevitable que lleves aquí 20 años, a lo mejor has llegado aquí con 19 o 20 años, pues llevas ya toda una vida aquí, pues al final vas a tener relaciones con un guineano o una guineana, o incluso hasta con un mismo cubano. O sea, realmente aquí hay muchísimos cubanos que tienen relaciones personales, o que su pareja o incluso su esposo o esposa son cubanos. A lo largo del vídeo habéis notado que nos hemos centrado principalmente tanto en Cuba, Venezuela y Brasil, porque son las embajadas que tenemos latinas aquí en Guinea Ecuatorial, en Malabo, pero no quiere decir que sean los únicos latinos que tenemos aquí en Guinea Ecuatorial. Hay un montón de colombianos que también son los que han llegado recientemente, una gran comunidad. Hay un montón de dominicanos que la verdad son las personas con las que más he compartido aquí en Guinea Ecuatorial en cuanto a latinos. Luego también hay muchísimos argentinos, no tantos, pero hay bastantes argentinos. De hecho, mi amigo Facundo, ya le conocéis, que es argentino. ¿Qué más? Hay muchos uruguayos, bastantes uruguayos. De hecho, los uruguayos tienen un dialecto muy específico que voy a adjuntarlo, lo que es el nombre. Pero lo que sí que es verdad que no he visto aquí, por ejemplo, son muchos mexicanos
Conozco a una mujer que encima ella es mexicana y creo que colombiana, no es mexicana del todo, pero últimamente, como comento, sobre todo por el descubrimiento de que Guinea Ecuatorial es un país hispanohablante, están llegando muchísima gente latina que también al final y al cabo son hispanohablantes. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme qué os ha parecido sobre la comunidad latina, qué información os ha llamado la atención, cuál es la información que ya sabíais y sobre todo contarme si me he dejado o también Charlie se ha dejado alguna información para añadirlo en otro vídeo. Así que por mí es un vídeo que yo considero que hemos resuelto bastantes dudas que teníais y sobre todo si os fijáis está siendo una saga pues de una manera latina, porque el anterior vídeo que os recomiendo que vayáis a verlo, fuimos a un restaurante latino aquí en Guinea Ecuatorial, en África, el único país hispanohablante. Este vídeo es resolviendo las dudas de las embajadas que hay aquí en Guinea Ecuatorial latinas y el siguiente vídeo va a ser una entrevista para una venezolana, cómo llegó aquí, cómo se ha sentido, a qué se dedica, que esa entrevista sé que os va a gustar. Así que bueno, Charlie, si quieres añadir algo más. Bueno, activen la campanilla y suscríbanse. Vale. Ya sabéis familia, muchas gracias por estar ahí, gracias por el apoyo constante que me dais. El canal está creciendo bastante y nada, como siempre, compartid los vídeos, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos próximamente en un siguiente vídeo.